Ahora sí. Hola, hola, ¿cómo están todos amigos? En esta ocasión tenemos como algo especial al invitado, el doctor Carlos Bardadío, que en realidad siendo bien práctico y bien, bien realista, él me invitó a la reunión porque él la está grabando en estos momentos. Así que te lo agradezco mucho, Carlos, por tu amabilidad. Y en esta oportunidad es muy importante porque históricamente estamos presenciando algo que nosotros no habíamos visto nunca. Nunca se había manifestado una circunstancia de este tipo, en donde, en primer lugar, la secta de los testigos de Jehová demandara mediante testigos propios, en este caso tres matrimonios de betelitas, ocupando los elementos que ellos tienen para poder llevar a litigio. eh, Ocuparon ellos todas las herramientas legales disponibles para poder someter a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová a una demanda en donde ellos estaban en realidad pidiendo una serie de acciones que son muy claras en la demanda. Entonces, por eso es que es importante hablar acerca de este tema con usted, que es el experto que estuvo a cargo de estas negociaciones. Me gustaría, por favor, antes de entrar en detalles particulares de la demanda que está publicada y que es disponible, eh, em- te quiero preguntar a ti, doctor Bardavio, tú que eres una persona que ha escrito acerca de temas respecto de sectas, fundamentalmente desde el punto de vista penal, no civil como es esta demanda, si tú ves que esto crea algún hito en jurisprudencia, por favor. Pues lo primero de todo, nuevamente, gracias Mike bueno, pues para compartir nuevamente espacio contigo y que dar difusión pues a una sentencia que es muy importante. Pero yendo directamente a tu pregunta, para que no alargarme, esta sentencia es pionera y crea jurisprudencia en el ámbito civil, efectivamente. En verdad, yo soy penalista, pero el tema del honor también es un tema penal y un tema civil. Lo que pasa es que los testigos de Jehová decidieron llevarlo por lo civil, porque el penal es más difícil. Más difícil. O sea, el haber interpuesto una querella criminal, una denuncia penal contra la Asociación Española de Víctimas, por lo penal hubiera sido mucho más difícil ganar ellos. Cosa que efectivamente no lo hicieron, fueron por lo civil y por lo civil han perdido cuando era más fácil que hubieran ganado. A pesar de que considero que era difícil que ganasen porque precisamente la sentencia es pionera, puesto que se declara que las víctimas de los testigos de Jehová, personas que hayan sufrido algún tipo de prejuicio, y en especial la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, tiene derecho de crítica, libertad de expresión y sobre todo derecho de crítica y de información en cuanto a decir que los testigos de Jehová son una secta, pero ojo, no se está diciendo que es efectivamente que eso dice la sentencia. La sentencia permite que la ciudadanía catalogue y critique a los testigos de Jehová, calificándoles como una secta, pero no solo como una secta, sino también puede decir que es una secta destructiva, dice la sentencia. Bien. La sentencia dice que se puede decir que es una secta destructiva, es decir, de forma crítica, ¿no? En virtud de la libertad de expresión y de información. Por lo tanto, este sería más o menos el titular, pero es que la sentencia va mucho más allá de este calificativo por el cual cualquier ciudadano puede expresarse en ese sentido, sino que la sentencia, lo importante de esta sentencia es que aglutina en 74 páginas todas las problemáticas, todo el sufrimiento que describen las víctimas de los testigos de Jehová. Todas, o prácticamente todas. Yo diría que al 99,9% de todas las manifestaciones de personas que se sienten víctimas o que han denunciado de alguna manera perjuicios o daños provocados de alguna manera
por miembros o por la confesión religiosa, vienen explicadas en la sentencia, otorgando la razón a las víctimas. Muy bien. Me gustaría poder hablar acerca de lo que ellos estaban pidiendo. Tengo frente a mí, tengo la demanda está acá, la tengo aquí, ¿ok? Entonces, la estoy leyendo y me gustaría, por favor, que la gente... Vivimos en una era en donde la lectura no es una pasión de multitudes. Entonces, me gustaría a mí poder leer brevemente el párrafo en donde ellos, cuáles son las alegaciones de ellos, lo que estaban buscando, ¿ok? Que son básicamente, la persona se les llama a ellos como la parte demandante, o sea, ellos, Exactamente, exactamente. demandantes, están pretendiendo esto. Ellos parten con esta declaración, la voy a leer, ¿ok? Son 4 puntos que, que los voy a leer, ¿ok? Perdón, disculpa, son 7 puntos. Voy a ser bien breve, pero quiero que se entienda a lo que tú te enfrentabas legalmente, porque quiero hacer una cosa bien breve. Cuando surge esta demanda, en los grupos donde yo estoy con la gente que es de la asociación, que tengo contacto con ellos desde su formación, desde su génesis, antes de eso, desde el tiempo en donde se estaba debatiendo el nombre de la asociación, eh, cuando surge la demanda, ellos inmediatamente comparten la demanda porque son recibidos en forma así como algo que nadie esperaba y nosotros empezamos a leerla y nos dimos cuenta de que en realidad era tan voluminosa la forma en que ellos presentaban estas acusaciones y más que acusaciones, estas declaraciones que hablaban pidiendo la extinción del grupo como tal, pidiendo también una suma de dinero para eh, para poder pagar costos de daños y perjuicios, y aparte de esto, los costos, etcétera. Era algo que nadie entendía. Las personas que habían sido demandadas en forma fundamental o en forma personal no entendían qué pasaba, y nosotros tuvimos acceso a esa información, pero en ese momento no había nadie que pudiera enfrentarlo. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una colecta? ¿A quién hablamos? ¿Te conoce alguien, algún abogado que podamos nosotros contar para poder hablar? Porque no podemos, qué sé yo, poner qué sé yo, al abogado Juan Pérez, que es experto en litigio de robo de gallina. No podemos ponerlo en ese tema, tiene que ser un experto en este tema. ¿Quién conoce a alguien? Como bien menciona la demanda en sus partes, el grupo de los testigos de Jehová no hay ninguna figura pública o alguien que sea renombrado ni nada. Son gente común que nosotros no tenemos una red de contacto vasta que pudiera decir, ah, no, yo conozco un tío mío que es experto en esto, o ah, no, mi primo o mi hermano. No, nadie. Entonces, Enrique nos dice, yo conocí a un abogado, voy a tratar de contactarlo a él. Nadie sabía su nombre, Carlos Bardavío, ta, y tú amablemente tomaste este caso y quisiste representarlo. Te quiero preguntar en el lado humano, ¿por qué tomaste el caso? Pues realmente porque yo ya olía, o sea, en cuanto vi la demanda, olía que era un caso muy importante, que podía hacer mucho daño a la asociación. Y además me llamaron con mucha preocupación, es decir, o sea, no sé si fue Enrique o Israel, no recuerdo, el presidente o el secretario, pues me llamaron, que ya tenía cierta relación con ellos, en algunas, digamos, víctimas en concreto, pues la verdad es que sentí que necesitaban ayuda de verdad, o sea, y me sentí en la obligación de que, o mejor dicho, me vi preparado para ganar este caso. O sea, digamos que era un caso que estaba esperando. Esperando ya no solo a nivel profesional, evidentemente, sino a nivel humano, a nivel social, puesto que no se podía consentir que acallaran a las víctimas. Entonces, digamos que yo me he estado preparando para llevar este tipo de casos y me siento preparado. Entonces, pues fue un gustazo profesional para mí y también personal cogerlo. Eso sí, esto lo cogimos en mayo, junio del 2021. Preparar la contestación a la demanda fue una locura. Una locura porque tuvimos que presentar todas las pruebas prácticamente en 20 días hábiles.
claro. Hubo gente que me ayudó, evidentemente, porque yo tengo compañeros en el despacho, pero muchos testigos de Jehová, mejor dicho, testigos de Jehová, la mayoría es testigos, evidentemente, me ayudaron con muchísima información. O sea, sin ellos y sin la propia asociación, que yo les di la orden de recabar todos los testimonios posibles de personas que se sintieran víctimas. Y conseguimos 70, solo en 20 días. Ahora mismo, actualmente, tengo muchos más, pero solo de momento lo guardo. Sí, para decirte que nosotros también en un esfuerzo por tratar de ayudar, también juntamos un montón de testimonios de distintos países del mundo, en donde ¿Cierto? hablaban acerca y le pedían al juez, qué sé yo, que tomara consideración de que esto era un fenómeno que ocurría no solo en España, sino que era un fenómeno mundial, debido al modus operandi de esta secta, que básicamente es como de manual, Pero las mismas fíjate, instrucciones había se aplican en todas partes. 35 testimonios de gente de México, recuerdo que había 4 o 5, Dinamarca, Estados Unidos, Claro. Chile, Argentina, Australia, me acuerdo, Ujú, Italia, ujú, Alemania, Inglaterra, o sea, fue increíble. Pero claro, vino tanta información en tan poco tiempo ujú, que tuve que filtrar muchas cosas que no se podían, digamos, asumir en ese momento. Poco a claro. poco, conforme han ido pasando los meses, 2 años y medio concretamente prácticamente, o hasta que terminó el juicio, que fue el año pasado, había pasado 1 año y medio, y luego, como tuvimos otros juicios del secretario de Gabriel, que era administrador de redes sociales, digamos que fuimos aprendiendo paso a paso, las cosas como son. O sea, yo el caso no lo aprendí en los primeros 20 días, eso era imposible. Entonces, gracias a vuestra ayuda, yo he interiorizado en los últimos 2 años y medio, pues muchísima información y mucha información que incluso hoy me siguen mandando muchos testigos de Jehová. Les digo, por favor, comprenda que no, que esta información ya la tengo, porque mucha gente me manda mucha información ya muy repetida, porque ya la he, pero tengo que agradecerlo, porque gracias a que me han mandado tanta información y la he estudiado y la he leído, pues al final todo entra aquí en la cabeza, en los apuntes, y gracias a vosotros ha salido bien, ni más ni menos. Entiendo. Hay una parte en tu declaración previa que me llama la atención. Tú, tú eres el autor de una tesis doctoral muy extensa, muy acabada y muy al detalle, que habla acerca de la conexión penal entre las sectas y el perjuicio que pueden ocasionar penalmente o criminalmente a las víctimas que ellos tienen. Pero también tú dijiste, yo me he estado preparando para esto. ¿Tú de algún modo preveías que históricamente el proceso natural era de que alguna de estas sectas hicieran una demanda contra sus víctimas? ¿Lo veías como algo previsible, lógicamente como una secuencia que era esperable? Fíjate que cuando yo he dicho que me sentía preparado era por dos motivos. Uno es por el que tú dices, porque me he dado cuenta desde que empecé a llevar caso de sectas, eh, hay un gran porcentaje que no se llevan por lo penal, sino que son las sectas las que demandan a sus víctimas. Eso es más habitual de lo que la gente pueda creer. Es decir, aquí en España lleva otros procedimientos en donde, por ejemplo, la bioneuromoción, que es una pseudoterapia, no avalada científicamente, pero muy popular, sobre todo en Latinoamérica y en España, demandó a mis clientes, que es una asociación de prevención del riesgo sectario y abuso de debilidad, llamada Retune, y las demandó por, si no recuerdo mal, por 50.000 euros, igualmente como han hecho los testigos de Jehová, intentando acallar a esta asociación Retune de prevención del abuso psicológico. Y ganamos igualmente, y ganamos. Es decir, y otros casos, estoy, por ejemplo, llevando un caso en donde la Asociación Española de Terapia Gestal, que es otra pseudoterapia o pseudociencia, no avalada científicamente, si bien hay algunos psicólogos que digamos, la aplauden, ha demandado a mis clientes, que son pues un periódico y unos expertos periodistas y expertos en sectas, por calificar la terapia gestal, no a la Asociación Española de Terapia Gestal, sino a la terapia gestal, como una deriva sectaria. La ha demandado, ahora estamos en juicio, le piden 57.000 euros a mis clientes, 57.000 euros son unos 50.000 dólares, y en pesos estamos hablando de prácticamente de 1 millón de pesos mexicanos, sin mucho dinero, y realmente creo que también vamos a ganar. Entonces, ha habido muchos casos que han sido civiles,
Pero el caso más importante civil que he llevado hasta la fecha, evidentemente, es el de los testigos de Jehová. Pero aún me siento más preparado porque la tesis doctoral, como tú bien decías, es muy técnica, está todo orientado para cuando un grupo religioso o pseudoterapéutico o de cualquier tipo ejerza la persuasión coercitiva, pues aquí en España y en otras partes del mundo me van a tener para aplicar, digamos, un poco mi know-how, o mis conocimientos o mis técnicas, digamos, desarrolladas a través de esta tesis doctoral. Entiendo. Eh, Déjame reafirmar un tema. Cuando ocurrió esta demanda, y de hecho alguien que está interesado puede ver en los videos anteriores cuando recién surge y lo que nosotros estábamos pensando, cuál era la sensación que teníamos nosotros. Obviamente cuando nosotros leíamos las declaraciones que ellos tenían y cómo ellos negaban, nosotros que somos expertos en la secta, porque somos expertos, hemos estado ahí, lo conocemos, eh, nosotros nos reíamos, o más bien daba mucha gracia el hecho de que ellos negaban lo innegable, que era para nosotros algo fáctico, algo que se puede medir, algo que tú puedes determinar, que es distinto de una apreciación subjetiva en donde tú no puedes, yo no puedo evaluar cómo uno se siente y darle una graduación a eso, porque es personal. Si no estamos hablando de hechos fácticos, cosas que tienen que ver con que esto se hace, esto es así, cosas que tienen lugares, fechas y efectos, etcétera, y que ellos negaban. Estoy hablando, por ejemplo, acerca de actos claros que ellos tienen, como por ejemplo prohibiciones, en donde ellos son muy cuidadosos en la palabra prohibir, ¿me entiendes? Porque ellos dicen, en realidad lo ponen de este modo para la gente que nos oye. ¿Cómo se sentiría Dios si usted hiciera tal cosa? ¿O qué lo quería Jesús en su caso? ¿O qué lo quería el joven Timoteo si hiciera tal o cual cosa? Entonces a ti te dan la culpa para que tú hagas lo que ellos quieren pensando que lo estás haciendo tú por tu voluntad propia, que es una técnica bastante afinada por ellos. Entonces, lo que te quiero decir, cuando surgió esto, la inmediata coincidencia en todos nosotros era, este es un golpe de la secta para frenar el surgimiento de organizaciones legales que hablen en contra de ellos y que agrupen a víctimas para terapias, para etcétera, porque ellos no están preocupados de eso, que es el objetivo de la asociación, ayudar a la gente emocionalmente, tal vez juntar recursos para pagar terapias psicológicas, etcétera. En ningún caso fue en contra de ellos, porque ellos no están haciendo una función de activistas como la que tenemos algunos de nosotros. La función de la organización de víctimas de los testigos de Jehová no es hablar acerca de las doctrinas de los testigos de Jehová y lo erradas que son porque el texto bíblico A dice esto y es errado porque el texto bíblico B. No, no es una organización bíblica o exégeta que habla acerca de doctrina, sino que habla acerca de cómo eh, poder juntar a las personas, y ese es el objetivo, ayudarlos a que pasen por el trance que significa haber estado en esta secta perjudicial y poder vivir vidas normales y quizás pasar la página y olvidarte de que fuiste testigo de Jehová, pero vivir una vida noble. Cuando nosotros vimos esta sentencia, nosotros dijimos, esta gente lo que quiere es acallar, está echando el elefante encima, todo el aparataje que ellos tienen y los recursos ilimitados económicamente. Estamos hablando de millones de dólares que nadie tiene, nosotros no. Y van a ponerlos ahí para amedrentarnos. El tema es el siguiente, la pregunta es esta, con toda esta perorata. ¿Tú crees que, o sea, cuál crees tú que es el efecto mediático del resultado y la sentencia de esta declaración? Pues es que el efecto mediático ahora mismo es incalculable. Incalculable. Yo creo que al paso de unos años vamos a ver la repercusión que va a tener de bajada a lo mejor de fieles, eh, denuncias, bajada de ingresos, pero yo creo vaticinar o creo que podemos llegar a la conclusión lógica de que la fama de los testigos de Jehová y su reputación va a bajar mucho y que mucha más gente va a estar informada a nivel mundial, no solo en España. Esta sentencia de España es porque la propia sentencia habla de que lo que ha pasado en España pasa en todas partes del mundo. Es decir, que no es, la sentencia no solo se queda en España criticando lo que hacen los testigos de Jehová en España,
sino lo que hacen los testigos de Jehová en todo el mundo. Por lo tanto, esta difusión que está teniendo esta sentencia en los mejores medios de comunicación españoles y ya está empezando en medios de comunicación extranjeros, yo por ejemplo tengo el lunes o el martes con una radio mexicana, luego con una televisión mexicana, bueno, hasta donde pueda, porque no puedo estar en todos lados. Ojalá pues ir al presidente, el secretario, a hablar, pero al final eso es muy positivo para que la gente decida libremente y sepa dónde se mete. Porque seguramente los testigos de Jehová tienen muchas cosas positivas y hay mucha gente buena, no lo dudo, no lo dudo. Claro, Hay cosas claro. que son criticables, no son buenas y que su manera de proceder a muchas personas, si lo supieran antes de entrar, seguramente les hubiera llevado a precisamente a no entrar. Y por lo tanto, esta labor de información es tan importante, puesto que los testigos de Jehová han estado históricamente haciendo una comunicación positiva hacia afuera, ¿de acuerdo? De que somos pacifistas, de que somos maravillosos, cosa que no dudo en parte, evidentemente, y haciendo una comunicación distinta interiormente, ¿no? De sugestión, de control excesivo, como dice la propia sentencia. Por lo tanto, ahora mismo se revierte la cara de la moneda y ahora va a haber una información que va a llevar a muchas personas precisamente a estar informadas. Y eso es de lo que trata esta sentencia, que no solo se queda en España, sino que precisamente ahora yo creo que muchas personas se van a decidir finalmente en crear sus propias asociaciones en México, en Argentina, en Chile, que no hace falta que sean 1000 personas. Si la Asociación Española de Víctimas empezó con 10 o 15 personas y a través de ahí, pues organizar y reclamar sus derechos o al menos alzar la voz, que es lo que necesita la sociedad, como dice la propia sentencia. Es decir, la sociedad como perro guardián de este tipo de grupos. Claro, claro, porque el objetivo de las asociaciones es ayudar a las personas, conglomerar y dar herramientas. Y déjame decirte, para ir después a la sentencia, eh, hay una importante falta de profesionales que estén al tanto de lo que pasa con las particularidades que tiene esta secta. Yo, por ejemplo, he leído varios textos del tipo este Máximo Introvigne que se alza como un autoproclamado experto que una vez te denostó públicamente diciendo, "Bueno, ¿y Carlos Bardavia? ¿Quién es este Carlos Bardavia? Nadie lo conoce. Ninguno de mis amigos lo conoce. Mi tía no lo conoce. O sea, ocupando una falacia ad populum, o más bien echando el tema de la falacia autoridad, sin siquiera ver tus credenciales, o sea, de qué estamos hablando. Ese es el tema. Entonces, a lo que voy es que lo que se procura hacer con las asociaciones es conglomerar a las personas para que busquen herramientas de sanación, de liberación, porque es muy difícil, como te decía yo, ubicar a profesionales que sean entendidos en el tema de los testigos de Jehová. Voy a citar un ejemplo chiquitito, autorreferente. Cuando yo me salí de la secta, yo estaba en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y nosotros teníamos como alumnos la posibilidad de poder acceder a recursos médicos, etcétera. Y yo cuando me expulsaron, yo también sentí un profundo pesar y quise acudir a terapia psicológica. Nunca había ido a alguna. Entonces fui y saqué una hora, hablé con un psicólogo. Y el psicólogo, cuando yo le expliqué mi caso, me dijo, pero ¿por qué piensas así si las religiones son todas buenas? Hablar de Dios es importante, todas las religiones son importantes. Y inmediatamente capté que el tipo no tenía idea de lo que estábamos hablando. Él no sabía de las repercusiones que habían, así que no asistí más. Yo creo que hay muchas personas que cuando van a psicólogos o a profesionales no entienden, y a raíz de esto, de esta sentencia en particular, que si uno la lee puede tener una visión general de lo que está pasando, porque esto es extrapolable. Alguien diría, esto aplica solamente a los testigos de España. No es así. Y la razón por la cual no es así es porque como es una secta tan estructurada, todo el manejo social, todo el outcome o la respuesta a un estímulo X va a tener generalmente la misma respuesta, perdón, en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, todos los casos que están aquí registrados se pueden repetir en muchas partes del mundo, en todas partes del mundo, como tú decías, está el 99 fracción de los casos comunes, claro, habrán excepciones, pero
Lo que hay aquí se repite en todas partes y por eso es importante que se tome en cuenta la importancia que tiene juntarse. Finalmente termino con esto mi idea antes de hacerte la pregunta. Es importante que las personas que sepan ahora que ya no es la situación como antes. Antes, cuando a uno lo expulsaban o salía, uno quedaba en la absoluta indefensión y soledad. Y en estos momentos, cuando uno sale de los testigos de Jehová, entra a una gran comunidad de ex testigos que son capaces de poder acogerlo, recibirlo. Y lo que queremos nosotros es que hayan profesionales instruidos en este tema. Y esta declaración, o más bien esta sentencia, es una herramienta importantísima que debe ser una lectura obligada para todos los profesionales de la salud y legales para poder tratar con testigos de Jehová. Eh, eso, eh, eso. ¿Cómo estamos hasta ahí, Carlos? ¿Se entiende bien? Sí, 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 totalmente, totalmente. Yo tampoco te quiero chafar porque veo que sigues pues un razonamiento que hay que lo estás depurando, ¿no? Mientras hablas y no te quiero interrumpir, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Jurídicamente sí que es cierto que la sentencia solo tiene efectos en España, jurídicamente porque es una cosa de que una libertad de expresión en España, pero como la sentencia aporta pruebas, testimonios de todas partes del mundo, eh, pruebas muy sólidas, sus propios fundamentos, y como tú bien has explicado, la dinámica, que incluso hasta la jueza reconoce, es igual en España que en otros países, la aplicación de estas pruebas que inserta la sentencia, ya digo, no solo de España, sino de muchas partes del mundo, tiene efectos internacionales, precisamente porque la sentencia dice que hay pruebas de la veracidad de lo que denuncian las víctimas en el extranjero. Claro, claro. Me gustaría poder leer la sentencia bien brevemente. Dice así. Uno, ellos pedían que se declare la intromisión ilegítima por parte de la demandada, la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, en el derecho al honor de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová y de sus miembros comandantes, al amparo de la Ley Orgánica del 5 de mayo y de conformidad con el artículo tanto de la Constitución Española. Segundo, se proceda a la eliminación del nombre de Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones, así como el contenido injurioso recogido en los estatutos y a su extinción. Tercero, se proceda a la eliminación del nombre de la página web denominada víctimasdetestigosdejehová.org, así como de las cuentas de redes sociales de Facebook y Twitter denominadas Asociación Española Víctimas Testigos de Jehová, y en consecuencia a su extinción. Cuarto, se procede a la cesación de la divulgación de comentarios o informaciones semejantes a través de cualquier medio. Quinto, sea declarada procedente indemnización de daños y perjuicios por dicha vulneración a cuantificar en el momento procesal oportuno, $25.000, como dice. 6. Se concede a la demandada a la publicación del encabezamiento y el fallo de la sentencia con la misma difusión pública con la que vertieron los datos que se consideran intromisión ilegítima en el derecho al honor, esto es, en las diversas plataformas digitales que se mencionarán a lo largo de la demanda durante el plazo de 15 días previos a su extinción. Y séptimo, que se condenen costas a la demanda, es decir, que tenían que pagar los temas legales. Lo que se buscaba entonces era un total acallamiento, una extinción, como se menciona acá, y pagos. Ahora, importantísimo determinar que esta sentencia no habla acerca de, no trata acerca del derecho a libertad religiosa, no habla nada de eso. Cada persona tiene el derecho de creer lo que estime conveniente dentro del marco de la ley. O sea, por ejemplo, si yo tengo la creencia de que tengo que eliminar a cierta clase de población porque mi Dios me lo permite, por supuesto que eso es ilegal y debe ser punible económicamente, perdón, económicamente, no, penalmente. Pero estamos hablando acá de otro derecho, que es el derecho al honor, y en concomitancia con eso, estamos también hablando acerca del derecho a libertad de expresión. ¿Tú podrías hacer una diferencia entre lo que es, nos podrías aclarar un
punto acerca de esos derechos, por favor? Sí, la sentencia al final lo que hace es concluir que el derecho, o mejor dicho, si bien hay manifestaciones de la Asociación Española de Víctimas que son molestas, son hirientes, cosa que es indudable, decir que son una secta destructiva, pues seguro que les molesta, eso, o a cualquier partido político también les podría molestar, como se ha dicho muchas veces de partidos políticos son sectarios, son pues, destructivos, son muy peligrosos partidos políticos, ¿no? Y eso molesta, y puede herir, nadie lo duda. Pero aquí hay una, digamos, hay que ponderar dos derechos, o mejor dicho, tres derechos. El derecho al honor, que en este caso, si bien se ofende, no se afecta al derecho al honor, ¿de acuerdo? Si no impera el derecho al honor, porque tiene más importancia, en este caso en concreto, la libertad de expresión y la libertad de información. Porque la jueza constantemente pues trae a colación las declaraciones de las víctimas en todos los aspectos sobre ostracismo social, trastornos psicológicos, cubrimiento de abusadores sexuales, se rompen familias, incluso se llega al suicidio, a tener ideas suicidas, etcétera, etcétera, o la discriminación a la mujer o a la discriminación a los grupos homosexuales o LGTBI, y por lo tanto, eso sumado a los propios textos de los testigos de Jehová, porque esto es muy interesante, porque los testigos de Jehová que declararon, yo no puedo decir que mintieran, pero desde luego llamaba mucho la atención que dijeran A, que cuando decían A era en contra de lo que dicen sus propios textos de los testigos de Jehová, o el libro Pastorel, o las Atalayas, o la revista Despertar, u otras, ¿no? Es decir, que la jueza dice, bueno, los testigos suyos dicen A, pero es que en verdad sus textos, como los que acabo de nombrar, dicen lo contrario. Dicen que hay que romper los lazos familiares. Dicen esto, dicen lo otro. Es decir, que la jueza se ampara en la veracidad de lo que están diciendo las víctimas, no solo porque lo digan las víctimas, sino porque incluso lo dicen los propios textos de los testigos de Jehová. Y por lo tanto, como hay veracidad y hay interés público, los grupos de exfieles o los ciudadanos que no hemos sido, como yo, testigos de Jehová, tenemos el derecho de que, conociendo lo que dicen las víctimas, conociendo los propios textos de los testigos de Jehová, como yo, en este caso por trabajo, pero cualquier ciudadano puede tener acceso a las atalayas, etcétera, y además con la gran cantidad de noticias a nivel internacional que ha habido en los últimos 20 años, donde muchas personas denunciaban muchas complejidades y muchos daños, se llega a la conclusión de que efectivamente hay una veracidad en la información. Y como es veraz, todo lo que se está manifestando hace que sea una forma de control, o como dice la jueza, de perro guardián ante grupos religiosos que no permiten la crítica para que no se conozca lo que realmente están haciendo, ¿no? Y por lo tanto, es función no solo de los exfieles o de los ex testigos de Jehová, sino es función de la propia sociedad, de la totalidad de la sociedad, criticar pluralmente, es decir, en una sociedad plural, llegar a la crítica al objeto de controlar y de conocer efectivamente lo que pasa en ciertos grupos. Y además, hay que sumar un dato más. La libertad de información también es esta parte, pero luego tenemos la libertad de opinión. La libertad de opinión o de expresión, como dice la jueza, en este caso también prima respecto al derecho al honor, porque en definitiva no hay palabras o valoraciones injuriosas, digamos, de forma clara. Cuando se dice secta destructiva, la jueza dice, muy fácil, vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cogemos la tercera sección que habla de un control, grupos que se apartan del ortodoxo, cuyo líder carismático fascina a sus fieles y los fieles obedecen fielmente. Por lo tanto, los testigos de Jehová, dice la jueza, dado la información que han dado las víctimas, sus propios textos que ordenan ese cumplimiento fiel de todas sus órdenes, y si no cabe la expulsión, pues no hay otra cosa que cualquier ciudadano pueda decir que esto es una secta. Y además puedes adjuntar el adjetivo de destructiva porque destruye familias en caso de que tú no sigas los dictados estrictamente señalados
por los ancianos o por la autoridad religiosa. Por lo tanto, el romper familias, como dice la jueza, provocar trastornos psicológicos, como dice la jueza, a través del ostracismo social, como dice la jueza. El, por ejemplo, también otras manifestaciones, como dice la jueza, respecto a la discriminación a la mujer, que se basa en los propios textos de la Atalaya y del libro Pastorén, como por ejemplo también la discriminación a las prácticas homosexuales, como dice la jueza, apoyándose no solo en las víctimas, sino también en los propios textos de los testigos de Jehová, cosa que ellos mismos negaban en el juicio. Todo eso hace concluir, como dice la jueza nuevamente, que los poderes públicos, que está en la clave para mí de la sentencia, los poderes públicos, nos está dejando la sentencia con esto que voy a decir, la clave para el futuro judicial de cualquier asunto relacionado con este tema, no solo en España, sino también en el extranjero, es decir, los poderes públicos están obligados a proteger a la familia. Claro, claro. Mira, me llamaba la atención, mientras tú estabas hablando, estabas tú yendo al punto de uno de los factores que son importantes para establecer el criterio de libre expresión, que tienen, según yo no sabía, lo estaba leyendo en la sentencia, que hay que tener tres factores. Tú en estos momentos hablaste del segundo, que tiene que ver con veracidad. Es que ese es el más importante, porque Fundamental. pero ojo, la libertad de expresión es una cosa y la libertad de información es otra. Sobre todo la Claro. libertad de información precisa de veracidad. Ujú. Veracidad no quiere decir que lo que tú digas es verdad, sino que Claro. te basas, es decir, te basas en algo. ¿Ese algo qué es? Pues la Asociación Española de Víctimas, cuando dijo todo esto que dijo, y hemos dicho, se basaba en tres cosas: en las propias víctimas que hablaron en el juicio, no solo en el juicio, durante décadas, en medios de comunicación, o porque se lo contaron a Enrique Carmona, secretario, o porque se lo contaron a Israel, es decir, o porque lo has visto en los medios de comunicación, o en los propios textos de los testigos de Jehová, que lógicamente pasa a esa conclusión. Claro. Y hay, Claro. y termino, Claro. y hay también un interés público, es decir, no es un asunto baladí, es un asunto que necesita la sociedad conocer lo que está pasando dentro de los testigos de Jehová. Y Exacto. por otro lado, la libertad de expresión es que tú puedes hacer juicios de valor, como por ejemplo adjuntar el adjetivo destructiva, ¿no? Por ejemplo, y en este caso no sería como decir hijo de P, que es algo innecesario. Es decir, Claro. los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Son unos hijos de P, pues esa manifestación es claramente injuriosa si se diera, que no es el caso, porque no es proporcional a lo que tú quieres decir o a lo que tú sabes o al valor que le quieras dar a las cosas. Tú puedes decir lo mismo, pero sin claramente querer injuriar o con una palabra que es claramente ofensiva. Pero decir que es una secta destructiva cuando lo que ellos reconocen en sus propios textos es romper la familia, si eres homosexual porque practicas relaciones homosexuales, cuando te bautizabas, por ejemplo, como dicen algunas víctimas, que no eran homosexuales y luego quieren ser homosexuales y les expulsan, pues, oiga, pues esto es más roto la familia. Claro. Claro. Para llevar a cabo un proceso que permita una sentencia, especialmente en temas legales, yo no soy abogado, soy ingeniero, pero las cosas tienen que ver con que tienen que seguir secuencias lógicas y seguir parámetros ya establecidos. Por lo tanto, no es simplemente que yo quiera o que mi mamá me dijo, no, sino que hay que seguir el protocolo tal como está escrito en la base constitucional. Y una de esas habla acerca de lo que tú estabas hablando, pero el tema de la libertad de expresión necesita tres factores fundamentales. El primero tiene que ver con que tiene que ser un asunto de interés público. Segundo, tiene que haber veracidad, como tú mencionabas, y que veracidad no es verdad, porque la verdad es un tema filosófico inacabable. O sea, podemos llegar a... No, 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 hay 2000 años de historia filosófica tratando de determinar qué es verdad. No es eso, veracidad es distinto. Y otro tema tiene que ver con la proporcionalidad y también la ausencia de ánimo injurioso. Entonces, esos tres factores en la demanda están probados que se cumplen y que no han sido violentados por la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, como tú mencionas. Claro, efectivamente, es que es así. Todos los parámetros que has comentado son necesarios para declarar finalmente que la Asociación Española tiene libertad de expresión y libertad de información. Pero es que no son incompatibles y ellos pueden seguir con su libertad religiosa y los demás pueden ejercitar la libertad de expresión y la libertad de información.
Lo que pasa es que ellos no querían. Y por eso esta forma de acallar a las víctimas, y en concreto a la asociación de víctimas, pero verdaderamente a las víctimas, ha sido incluso la propia sentencia las declara como víctimas. Es decir, la propia sentencia declara que hay veracidad en que hay víctimas de los testigos de Jehová y por lo tanto no se puede quitar el nombre a la asociación de personas que se consideran víctimas porque hay veracidad de que son víctimas. Entonces, ese es un dato importantísimo, que tiene una trascendencia, no solo la palabra secta o secta destructiva, que es algo pues, muy pomposo, muy llamativo, que comunica mucho. Lo que yo también creo que comunica mucho y se entiende también muy bien es que la sentencia entiende que hay veracidad, en que hay víctimas y que guarda, digamos, lógica y que, puesto que ha escuchado y no se contradicen las víctimas, porque no se contradicen porque están contando una verdad que no tiene fisuras, a diferencia de los testigos de Jehová que declararon a favor de la confesión, que decían, negaban todo y la propia jueza luego se dio cuenta a través de sus propios textos que no era completamente, digamos, cierto todo lo que estaban diciendo sus propios miembros, ¿no? Y luego hay un dato muy importante que aún no se ha hablado apenas en los medios de comunicación y yo tampoco he tenido tiempo de hablarlo, pero hay un dato muy, muy, muy interesante en la sentencia, muy interesante. Hay una parte, si la buscas, si alguien quiere buscarla, porque se puede descargar a través de la página de la Asociación de Víctimas, y además, o a través de la página del Consejo General del Poder Judicial Español, hay una parte en donde si ustedes buscan la sentencia en el buscador del PDF y buscan la palabra imprudencia o imprudentemente, encontrarán una frase, un párrafo donde está esa palabra que es muy interesante. Y es que la juzgadora, la jueza, concluye que en principio no podemos decir que los miembros de los testigos de Jehová obren dolosamente, es decir, con conciencia y voluntad de querer hacer daño. Hablo de los testigos de Jehová, miembros rasos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quieran hacer daño dolosamente a sus familiares, por ejemplo, expulsados a los cuales no se les habla, ¿no? Pero sí que dice, y esto es muy interesante, y es la primera vez que yo lo he visto en una sentencia, que sí que obran imprudentemente. Imprudentemente. Porque dice dos cosas. La primera es que hasta nuestros propios testigos consideran que sus familiares no creen que les estén haciendo daño por aquel imperativo de que en verdad están actuando, que eso no lo dice la sentencia, eso ya lo digo yo, que es algo más o menos conocido en el mundo de los testigos de Jehová, los que dejan de hablar a sus familiares lo están haciendo amorosamente, digamos, ¿no? Por eso la sentencia concluye que al menos se intuye verazmente que actúan imprudentemente. Pero eso es muy importante, porque si bien esta sentencia no puede, porque es una sentencia civil, no está condenando ningún delito de los testigos de Jehová, no puede concluir que lo hagan dolosamente, es decir, como un daño de intentar provocar una lesión psicológica o provocar un suicidio o provocar otros daños como también a los derechos fundamentales, sí que ella por primera vez introduce una palabra que jurídico-penalmente hablando, también civilmente, pero también jurídico-penalmente hablando, es la palabra imprudencia. Por lo tanto, hay imprudencias graves e imprudencias leves. Si yo dejo una maceta un día de verano sin viento ninguno en mi balcón, pues hombre, si viene un vendaval pues, y cae sobre la cabeza de una persona, pues será una imprudencia leve, digamos, ¿no? Pues al final tendré que pagar, así lo mato, pero es una imprudencia leve en principio, ¿no? Sería un ejemplo clásico. Pero en cambio, si yo dejo una maceta un día ventoso en el balcón, al filo de la cornisa, en un día ventoso de mucho viento, que además han alertado a las autoridades, pues mira, eso ya es una imprudencia grave. Entonces, digamos que cabe la pregunta legítima de si hay imprudencias graves dentro de los miembros de los testigos de Jehová. Imprudencias graves. Y no estoy hablando en un sentido jurídico penal, porque no hay ahora mismo, ni esta sentencia se refiere a eso, ¿no? Pero habría que plantearse si es una imprudencia grave en este sentido. Y ojo, un tema muy interesante. Entre una imprudencia grave consciente, que se llama dentro del derecho penal,
consciente. Es decir, yo sé que estoy poniendo una maceta un día ventoso en una cornisa, a pesar, sé que hay mucho viento. O sea, yo soy consciente de que estoy haciendo una imprudencia grave y aún así no quiero que se dé el resultado, no lo veo probable porque estoy cometiendo una imprudencia grave, es decir, un error grave, diríamos, pero la diferencia entre una imprudencia consciente grave y un dolo eventual, fíjate lo que te voy a decir, dolo eventual es cuando a alguien se representa la probabilidad del resultado y aún sabiendo la probabilidad del resultado, es decir, que se va a dar esa probabilidad alta, igualmente actúa en contra o dañando probablemente a un tercero, ¿no? Entonces, la diferencia entre una imprudencia consciente grave y un dolo eventual, que se llama, que es cuando existe esa probabilidad y te la representas como una alta probabilidad, y en cambio la imprudencia grave consciente, eres consciente de la posibilidad, pero no de una alta probabilidad, sino simplemente de la posibilidad, es muy, muy delgada la línea, muy delgada, muy delgada. Me imagino que juristas como tú van a tener la oportunidad de poder ahondar más en el tema de lo que es esta imprudencia, porque como tú dices, hay un mundo de diferencia entre una imprudencia leve, como una maceta o que se seque una planta, o dejar a un niño en un automóvil en un día de verano con todo cerrado mientras te vas a comprar y se muere, te olvidas. Hay diferencias. Entonces, claro, no exime de la responsabilidad en absoluto esta imprudencia. Me parece muy bien. Yo creo que ahí hay una gran ventana para investigación y para desarrollo legal, me imagino yo, de investigación fundamentalmente, para Exactamente. los scholars. ¿Cómo se dice scholars? Para los investigadores o eruditos como tú. Bueno, Bueno, gracias, gracias, pero vamos, erudito no creo que lo sea. Eso eran Kant, Aristóteles, San Anselmo. Esos son los San, Pan- eruditos. San Pancracio. Bueno, lo que te quería decir es que lo que te quería decir es que estaba leyendo yo acá en el tema de lo que es la palabra víctimas, que era uno de los keywords importantes dentro del tema. Se sumaron más, obviamente, pero en el tema de la palabra víctimas, ellos dicen en la página 68 de este tema de que es evidentemente desagradable, dice, estoy citando, incluso hiriente para los fieles de esta confesión, que la asociación utilice el término víctimas. Pero este vocablo no solo tiene en el diccionario de la lengua española de la Real Academia el significado jurídico del ámbito penal como perjudicado de un delito, sino que también es quien sufre un daño. Nuestro ordenamiento jurídico no hace mucho tiempo se enriqueció con el Estatuto de la Víctima del Delito, una norma de naturaleza penal y que en su propia denominación incluye y aclara que se refiere al ámbito jurídico penal. Pero no puede haber personas con daños de otro tipo. Pero puede haber personas con daños de otro tipo. Son públicas y notorias las asociaciones de víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género, víctimas de accidentes de tráfico, etcétera. Todas reúnen efectivamente a personas que han sufrido perjuicios por hechos en sí mismos negativos, por lo que se podría concluir que una confesión religiosa no puede generar víctimas, por lo que se podría concluir que una confesión religiosa no puede generar víctimas, pero eso sería contrario a lo demostrado en este procedimiento, ya que numerosísimas personas aseguran haber sufrido muchos daños a consecuencia de su experiencia como fieles de una confesión religiosa, y prohibir este término en la denominación de la asociación sería una censura injustificada para estas personas que emiten libremente su opinión a raíz de evidencias en primera persona. Eso quería declarar como tú estabas acá. Pues es que la sentencia se explica pues como un libro abierto, es una sentencia que cualquier persona puede entender, está muy bien escrita, muy bien Exacto. fundamentada, con una cantidad de pruebas asombrosa, que fueron las que nosotros aportamos, gracias a vuestra ayuda, Mike, las cosas como son. Hay una pregunta en todo caso que te quiero hacer porque me superó, porque no soy tema. Te quería preguntar respecto de un párrafo que no pude entender. Déjame, Bien, estoy mientras lo van localizando, si no te importa, yo te voy a leer otro que es muy interesante, adelante. muy, muy interesante, y dice: en el libro Pastorén se declara en las páginas 85 y 96 que si las autoridades exigen documentos reservados o piden a los ancianos que declaren sobre asuntos confidenciales
de la organización, hay que llamar a la sucursal. Bien. Y dice la sentencia, se expone qué hacer si el abusado, sexualmente se entiende, página 62, penúltimo párrafo de la sentencia, expresa querer suicidarse y que si se presenta con un abogado o un periodista se suspenda la audiencia y no se dé información sobre el comité judicial ni se confirme si se ha convocado. Esto es lo que dice más o menos el libro Pastorén, dice la sentencia, cosa que con la que estoy de acuerdo porque es así. Y dice la sentencia, de estas últimas líneas puede desprenderse que se presta una, ojo, una vaga colaboración con las autoridades civiles, que, como también afirmaba la parte demandada, es decir, yo como representante, ¿no? Claro. Siempre se consulta todo con los ancianos y en los casos de abusos sexuales expuestos por la parte actora, efectivamente, primero se consultó con ellos, es decir, los testigos decían en el juicio que siempre consultaban con los ancianos. Casualmente, en todos los casos, dice la sentencia, es decir, casualmente siempre consultan. Tampoco se permite acudir a los comités judiciales con abogado o algún otro defensor. Lo que parece, esto es demoledor dentro de la sentencia, lo que parece también poner en cuestión el derecho de defensa cuando está afectada una libertad como es la religiosa, ya que el resultado del comité puede ser la expulsión de esa confesión. Aquí también tenemos ahora mismo un hueso, tenemos un hueso para trabajarlo que enorme. Sí, déjame la implicancia para los testigos de Jehová que nos están oyendo. Esta sentencia en España está claramente diciendo de que la organización religiosa Testigos de Jehová o la secta Testigos de Jehová vulnera tus derechos religiosos. Eso está diciendo. Si tú eres testigo de Jehová y estás viendo que este procedimiento, o el procedimiento común que tienen de expulsión y el manejo de procesos, comillas, judiciales que tienen ellos, que lo han cambiado como una especie de, ¿cómo le llaman ellos ahora? Le llaman comité eclesiástico. Y nunca se ha llamado así, jamás. Siempre se ha llamado comité, comillas, judicial, que es básicamente una justicia paralela en todas partes del mundo. Bueno, eh, ese procedimiento vulnera el derecho a libertad religiosa de los testigos de Jehová como individuos. ¿Por qué? Porque cuando uno está sometido a un comité judicial no tiene derecho a defensa. Son prácticamente, en la práctica son inapelables y las consecuencias son permanentes. O sea, la única forma de dejar de ser testigo de Jehová es morirse o que te expulsen. Ambas son muerte, básicamente. Un buen punto que ahí mencioné. Gracias por el cuento. Sí, así es. No sé, quería leer una última parte Claro. para ir finalizando. Hay una parte también al final de la sentencia, la estoy buscando ahora mientras hablabas. Aquí está. Que me encanta porque resume los límites de la libertad religiosa, un poco, ¿no? Porque todo el hecho fundamental tiene límites, hasta la vida tiene límites. El derecho a la vida tiene sus límites también, ¿sí? Por ejemplo, la legítima defensa, ¿no? Que yo puedo matar porque me están agrediendo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo. Y dice aquí la sentencia en la página 71, ya terminando, porque las últimas 3-4 páginas ya es una conclusión de todo, y además una conclusión jurídica muy buena, pero muy humana. Muy humana. La jueza ha querido hacer una sentencia muy buena jurídicamente hablando y fundamentada, pero muy humana, para que se comprenda lo que han sufrido las víctimas. Y dice la sentencia, cuando se refieren a abusos de todo tipo, no solo se incluyen los abusos sexuales, sino también los excesos de carácter religioso, también conocidos como abusos de conciencia o psicológicos, por los que, bajo el pretexto de los dogmas y de la autoridad moral de quien ejerce cargos y funciones, se perjudique al fiel de buena fe, ya que una coacción o abuso de conciencia produce daños graves y peligrosos en la salud mental de las personas, de los que no está exenta ni inmunizada ninguna confesión o agrupación religiosa, pues, por sagrado que sea el dogma, están aplicados por seres humanos. Claro. Y sabes tú que me llama mucho la atención lo que tú acabas de leer y que está en la declaración, porque ese es
aspectos fundamentales, el abuso de conciencia, en uno de los casos emblemáticos de abuso eclesiástico acá en Chile, hecho por un cura llamado Caradima, en donde él tenía una secta dentro de la Iglesia Católica, y han habido otras sectas también y víctimas dentro de la Iglesia Católica, liderados por sacerdotes, por curas, en donde han cometido, infringido este delito, causando enorme daño emocional y que incluso ha terminado hasta en abuso sexual por este tema, el tema del abuso de conciencia que se da en los testigos de Jehová. Gracias por sacar. Exactamente. Es que, a ver, la Iglesia Católica, pues, como ha sido mayoritaria históricamente bueno, en nuestro ámbito, digamos, latino, ¿no? Claro. Fundamentalmente, pues gracias a Dios, para la redundancia, pues ha habido muchas denuncias, se han hecho las cosas muy mal, se han cometido muchos incurrimientos de abusos sexuales y efectivamente se ha progresado mucho ahí, puesto que es una religión pues, que ha sido ampliamente compartida por muchas personas latinoamericanas y españolas, ¿no? Evidentemente, y europeas. Ahora mismo pasa lo mismo, así que ahora con otros grupos, también testigos de Jehová, en donde muchas personas están denunciando, no solo a los testigos de Jehová, en el caso, por ejemplo, de la Luz del Mundo en México y otros grupos religiosos. Y ya, si me permites, Mike, tengo que irme en 5 minutos máximo. Ya, Te déjame. quería leer un parrafito más y me quedo contigo escuchándote también lo que quieras compartir. El último párrafo. Hay un solo párrafo que no me queda claro, que te lo quiero preguntar. Perdona, tienes razón, dime. El párrafo está en la página 3 de la sentencia, en donde dices que tú, como parte demandada, dices que tú alegas falta de legitimación activa de la confesión por no haber aportado acuerdo por el órgano de gobierno para autorizar la demanda ni poderes legales. Y respecto de las personas físicas demandantes, por carecer de interés legítimo. Asimismo, alegó falta de competencia objetiva de este juzgado de primera instancia para declarar extinta la asociación, considerando que es competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y ausencia de presupuesto procesal para admitir la demanda a trámite al no haber presentado la parte actora reclamación de rectificación. Eso me pasa 4 metros arriba de mi cabeza, no entiendo nada de lo que leí. Bien, cuando uno contesta una demanda, es decir, uno intenta rascar por todos los lados, es decir, no solo en el contenido, es decir, la veracidad de la información que vamos a dar en la contestación a la demanda y que es el fundamento por el cual hemos ganado, sino también en cuestiones procesales. Le falta un documento. Básicamente forma, no fondo. Sí, pues son meramente cuestiones formales que podríamos haber ganado por ahí, porque, por ejemplo, hay una cosa muy importante. Hubiera sido como meter al Capón por impuestos en vez de por crímenes, claro. Exactamente. En verdad, cuando uno quiere hacer un buen trabajo profesional, tienes que rascar en todos lados, ¿no? Porque puedes ganar simplemente por la primera cuestión procesal. Por ejemplo, falta un papel, o en este caso porque no habían ejercido el derecho de rectificación, o como, por ejemplo, se alegaba, aunque la base, digamos, jurídica que yo alegaba no era demasiado sólida, cuando alegaba que una confesión religiosa no tiene derecho al honor porque, por ejemplo, la Iglesia Católica en España es una corporación de derecho público, es decir, tiene parte de efectos públicos lo que hace la Iglesia Católica, tiene un estatus diferente al de los, digamos, testigos de Jehová, pero sin embargo yo fundamentaba que los testigos de Jehová también hacen funciones de derecho público, como que matrimonio, por ejemplo, matrimonio. Bueno, en definitiva eran cuestiones procesales que menos mal, lo voy a decir claramente, menos mal que no hemos ganado por ahí, porque si tú ganas en el principio, es decir, en cuestiones procesales, si ganas ahí, la jueza no hubiera entrado en el fondo del asunto. Claro. Hubiera dicho, bueno, en realidad el procedimiento está mal hecho, por lo tanto perdieron. Exactamente. Entonces, en verdad me alegro de no haber ganado estas primeras partes, por decirlo de alguna manera. Ahora, por favor, ¿puedes decir lo que tú querías leer, que era un párrafo que querías mencionar? Disculpa. Un parrafito, y porque además este párrafo que está en la página 72, y como me he subido a la página 2, ahora tengo que bajar a 72. Aquí está, en la página es la 72, justo antes del apartado sexto. Sí. Y en donde dice, antes
donde dice solo los movimientos de fieles, lo leo No tengo. textualmente, Ya. solo los movimientos de fieles o de antiguos fieles de toda religión que denuncian públicamente abuso de carácter espiritual o tropelías sexuales o de todo orden, discriminaciones o tratos degradantes, irregularidades, etcétera, pueden conseguir que vayan desapareciendo o que mejore el funcionamiento o evolucione la práctica, en su caso. Limitar la libertad de expresión sería ignorar, además del poder y la influencia que ejerce el grupo sobre el individuo, la propia organización eclesial de la religión en conflicto, su jerarquía, sus medios económicos, etcétera, que dejan al fiel en una situación vulnerable para ejercer la crítica legítima o denunciar abusos o excesos de todo tipo. Es decir, este párrafo lo que viene a constatar es la grandeza del pluralismo, de la libertad de expresión, de la libertad de crítica, de la libertad de información que tienen, sobre todo, por la cercanía y por lo que han vivido los antiguos fieles de una religión. También Claro, cualquier otro ciudadano. ¿A qué voy con esto? A decirle claramente a Máximo Introvigne que decir exacto. que los antiguos fieles, los apóstatas, son los menos fiables, es la mayor absurdez, la mayor tontería, la mayor Exacto. estupidez, digamos, de relacionamiento humano que he escuchado Claro. en mi vida. Claro, a mí cuando tú leíste este párrafo y para releerlo, inmediatamente me vino el caso. Él sacó un sendo artículo. ¿Son los apóstatas confiables? Dice, ¿es el testimonio de los apóstatas confiables? Apóstatas de cualquier religión. Y se manda una perorata. Yo tengo un escrito que lo hice años atrás rebatiendo punto a punto el tema. ¿Por qué? Por lo que dice este párrafo. Solo los movimientos de fieles o de antiguos fieles que denuncian pueden conseguir que vayan desapareciendo, se mejoren protocolos. Nosotros somos los expertos. Máximo Entreviñe, lo que más tiene es un vampiro frustrado, aparte de eso, no puede opinar de los testigos de Jehová. Es que ya, y Gracias para por... finalizar, efectivamente, es que el argumento de Máximo Introvine, que será muy bueno en unas cosas, pero en otras, desde luego, es una cosa ridícula, Ujú. es que sería como decir que la persona que ha sido violada, por ejemplo, Claro, antes de que haya una sentencia condenatoria, quiero decir, durante el procedimiento, no, es que no es tiene una, voz. es una despechada, es que es una resentida, que es lo que dicen muchas veces los violadores sexuales. Por lo Claro, tanto, hay que tener mucho cuidado, se lo digo directamente a este señor, que será muy bueno en unas cosas, pero en otras no. En derecho penal no tiene absolutamente ni idea. De derecho penal, no, nada, nada. De sociología de las sí. religiones, pues habrá algo. Pero informarle de que ese argumento que él utiliza de que los apóstatas no son fiables y que son unos despechados y tal y cual, es el argumento de que defiende a los maltratadores, o mejor dicho, Ujú. es un argumento que defiende al maltratador, que Exacto. trata No, de victimizar a la víctima, que trata de humillar a la víctima y encubrar al autor o al victimario. Eso no puede ser y yo no lo puedo consentir. O sea, no es una exacto. cosa personal contra este señor, pero yo no puedo permitir que se diga tal ridiculez y tal absurdez. Muy buen punto, te lo agradezco mucho y yo sé que estás muy ocupado, te quiero agradecer de corazón el tema. Déjame leer la finalización de la sentencia. Leímos que lo que pedían. Esto es lo que dice la jueza y dice lo siguiente, te lo voy a leer, son 3 puntos. Dice así, dice, fallo, desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová de España y contra la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová en su mérito. Primero, debo declarar y declaro que no ha existido vulneración del derecho al honor de la confesión religiosa Testigos Cristianos de Jehová de España al mantener los derechos de la libertad de expresión e información su prevalencia sobre el derecho al honor. Segundo, debo absolver y absuelvo a la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová de todas las pretensiones formuladas en su contra. Y tercero, debo condenar y condeno a la confesión religiosa demandante, así como a todos los demandantes, al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de 20 días desde su notificación y de acuerdo a la LEC, etc. Entonces, da todo, desestima completamente y absuelve completamente. No obstante, da un marco para poder apelar. ¿Qué opinas tú de la apelación que van a hacer, obviamente? La van a hacer, pero como está muy bien fundamentada, sobre todo por las pruebas que hay, y que se basa en la veracidad de la información, que es una veracidad contundente, muy clara, pues ningún otro tribunal va a ir en contra de la lógica de esta veracidad. O sea, no puede venir otro tribunal y decir, no, la información no es veraz. Es que hay 70 víctimas, O sea, 50 periódicos, los propios textos de los claro, testigos de Jehová. Por lo tanto, no pueden decir que no sea veraz. claro. O sea, están estos tres aspectos de que es de opinión pública, es importante que la gente que no es testigo sepa, ¿no es verdad? Si yo hubiera sabido todo esto antes de ser testigo de Jehová, yo jamás me hubiera bautizado, nunca. ¿Me entiendes? En el segundo lugar está el tema de la veracidad y en tercer lugar está el tema de la proporcionalidad, que tiene que ver con las declaraciones son hechas sin ánimo injurioso. Por lo tanto, desestimada completamente. Exactamente. Yo, pues, que encantado de que recurran. Como decía, por ejemplo, ayer Eric Wilson, que seguramente lo conoces muy bien. Claro, sí lo conozco en persona. Y yo también, pero en un vídeo decía, ya se han tirado un tiro en el pie ellos mismos y ahora si recurren se pegarán otro tiro en el otro pie. El otro, claro. Bueno, así que también es cierto que es verdad, hemos ganado ahora, hemos ganado el primer partido, falta la vuelta y luego el partido final que es ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero tengo muchas esperanzas y creo que cualquier persona que nos esté oyendo entenderá la importancia de esta sentencia y de que estamos muy satisfechos y sobre todo por las víctimas, que son las que han ganado. Exacto. Muchas gracias por todo, Carlos. No te quiero tomar más tiempo. Agradezco enormemente tu gentileza y todos los arreglos que estamos haciendo ahora para poder tener esta reunión. ¿Ok? Muchas gracias a ti y a todo el mundo. ¿Alguna palabra final? ¿Alguna palabra final? No, pues lo que he dicho, muchas gracias a todo el mundo y que de verdad que esto es una victoria de las víctimas y que es una victoria que va a crear precedentes no solo en España, sino seguro en Latinoamérica, porque ya ha habido movimientos desde que se ha dictado esta sentencia. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos por oír. Y ahí les voy a dejar el link para la demanda para que ustedes buscan y lo lean. Es deber de cada uno de nosotros leerla. Y donde no entiendan, pregunten. Y hacemos preguntas tal como yo le acabo de preguntar al doctor Bardavi. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos entonces. Bye.